Dios bendiga, shalom, shalom. La paz de Dios sea con todos y cada uno de los hermanos que se pueda conectar. Shalom, shalom. La paz de Dios sea. Se está escuchando doble, creo. Ya baja el volumen de Facebook. Hace falta que alguien nos deje saber si se está escuchando bien. Espérate. Así. Sí, ¿Sí? estaba escuchándose. Bien. Ahí está. Ok, perfecto. Dios les bendiga. Pues queremos proseguir en este día con el tema acerca de la liberación, el pan de los hijos. Queremos darle continuidad a este tema, un tema que entendemos que es muy importante, un tema muy mal interpretado, muy mal entendido, un tema que trae mucha persecución debido a la falta de conocimiento que hay lamentablemente en el pueblo del Señor acerca de esta temática tan importante y tan necesaria. Cuando hablamos de la liberación, hablamos de una de las cosas que más Dios desea hacer con nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor quiere sanar nuestro interior y quiere hacernos libres. La misma palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y también nos dice que más si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Queremos comenzar hablando de algo bien importante. Yo comentaba en el día de ayer una expresión que nosotros la usamos de una manera inadecuada cuando queremos refutar el tema de la liberación en la vida de un cristiano. Nos encontramos a personas que dicen que yo no, por ejemplo, que un cristiano no puede estar endemoniado debido a que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto es una expresión muy mal interpretada, muy mal usada, que de hecho ahora mismo voy a desglosarla para que usted entienda que cuando usted usa esa expresión, precisamente usted lo que le está dando fuerza a la liberación. Porque, primeramente, para entender la liberación, debemos de tener un entendimiento conciso, preciso, de cómo nosotros fuimos creados. Nosotros, ¿cómo fuimos creados? Nosotros somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Precisamente cuando usted hace referencia a ese texto bíblico, a esa expresión que hace el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, usted mismo lo que está diciendo es que hay tres áreas en nosotros que deben ser tratadas. ¿Por qué? Porque el templo ha sido compuesto por tres áreas: el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. Son tres áreas completamente divididas. Está el lugar santo, está el lugar santísimo y están los atrios. Expresábamos claramente que para un sacerdote entrar al lugar santísimo, Dios requería ciertas cosas que él no podía violentar, sino en la presencia del Señor él moría. Pero hay algo que usted debe de preguntarse: ¿cómo si en ese tiempo donde Dios le quitaba la vida a un sacerdote, los cambistas estaban en los atrios robando? ¿Y por qué Dios no los mataba? Pues esto es algo que usted tiene que entenderlo en el mundo de la liberación. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros somos santos en el Espíritu. La Biblia dice que somos una nueva criatura. Pero ¿dónde somos una nueva criatura? Somos una nueva criatura en el Espíritu. Dios comienza un trato directamente con nuestro espíritu. Ahora tiene que venir una rectificación del alma y tiene que venir un trato también con nuestro cuerpo. Estas tres áreas deben de ser presentadas delante del Señor santas, irreprensibles. La misma palabra nos hace una división: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que entender hoy para poder comprender el mundo de la liberación. Hay que entender cómo Dios trata con nuestro espíritu, hay que entender cómo Dios trata con nuestra alma y hay que comprender cómo Dios trata con nuestro cuerpo. Hay áreas en nuestra alma, hermano, donde todavía son gobernadas por los demonios. Explicábamos ayer que hay una mala interpretación entre lo que es poseído y endemoniado. Hay que ir al original a entender cuando se habla de posesión o cuando se habla de estar endemoniado. El hecho de que una persona creyente esté endemoniado no quiere decir que es en el área del espíritu. Todo tu ser no es gobernado por las tinieblas, sino puede haber espíritus operando en el alma y en el cuerpo. Muy bien. Si usted quisiera refutar esto, usted me dice: no, es imposible, porque cuando yo levanto la mano y acepto al Señor, ya yo paso a ser propiedad del Señor. Si usted quiere usar esto, pues usted tiene que explicarme a mí
Porque en Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Lo dice claramente el texto. Él llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, porque hay personas que cuando aceptan al Señor todavía quedan enfermas. Con esto no estoy diciendo que Dios no lo puede sanar. No, 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 no. Dios puede una persona convertirse y sanarlo en el momento. Dios puede una persona convertirse y darle el don de lengua en el momento. Eso Dios hace lo que Él desea hacer. Pero la realidad es, la realidad que usted mismo lo ha visto, al igual que yo, es que hay personas que aceptan al Señor y siguen enfermos. El cojo a veces sigue siendo cojo, el que le falta un brazo, le sigue faltando el brazo, el que padece de ciertas enfermedades, todavía la enfermedad existe ahí. Entonces hay que explicar por qué, porque todo tiene un contexto en la palabra del Señor. Entonces, por eso queremos hablar de este tema, porque esto es un tema muy importante en esta generación, un tema muy importante porque estamos viviendo unos tiempos muy perversos, donde es fácil abrir puertas, donde es fácil caer en una vida de pecado, donde es fácil pecar. ¿Por qué? Porque todo está presto para que el ser humano peque. Hoy en día tenemos los teléfonos que antes no existían, donde esto es una ventana donde cualquier cosa que usted ve le puede llamar la atención, le puede robar la comunión con el Señor, puede debilitarte a través de la vista, donde sales a la calle, las personas andan prácticamente desnudas hoy en día. Estamos viviendo una generación muy difícil. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que un cristiano puede caer en la práctica de un pecado. Y hablábamos de una palabra que es una palabra en griego, la palabra poieo, que significa practicar el pecado prolongadamente. Seas cristiano, seas ministro, seas pastor, seas evangelista, seas maestro de escuela bíblica, cuando usted cae en la práctica poieo, usted está... Yo comencé a grabar, Alejandro, ¿verdad? Sí. Está live, pero no, y está grabando también, las dos. Cuando caes en polleo, en una práctica prolongadamente, hay un espíritu que viene y habita en usted. Eso es irrefutable. Y usted necesita pasar un proceso de liberación. Usted necesita buscar ayuda, usted necesita que alguien le ministre liberación, o usted puede entrar en la práctica de lo que es la autoliberación. También hablábamos del texto, ese texto que dice que el que encubre su pecado, cuando hablamos de la palabra encubrir en el original, significa engordar el pecado. O sea, que hay gente que sabiendo que necesita ayuda, encubre eso, tiene una apariencia como si fuese libre y sabe que no lo está. Lamentablemente usted a través del orgullo, porque hay que hablar las cosas claras hoy, a través de ese orgullo que tú tienes, tú estás preservando demonios en tu vida, pudiendo ser libre, que un ministro, que alguien que sea usado por el Señor te ministre, debido a ese orgullo que nosotros tenemos, preservamos una vida oscura en nosotros. Entonces, mire, si hay algo que yo quiero dejar claro aquí antes de cederle la parte a mi hermano Alejandro, es que la iglesia tiene que quitarse el concepto erróneo que tiene acerca de los ministros. Y esto es clave aquí en la liberación. Usted tiene que desligarse de esa mentalidad humana. Un ministro sigue siendo un hombre igual que usted. Un ministro se cansa igual que usted. Un ministro tiene las mismas debilidades que tiene usted. Un ministro tiene las mismas tentaciones que tiene usted. Y un ministro pudiese caer en las mismas cosas que cae usted. Usted tiene que quitarse ese concepto que tiene de un ministro. No, porque un ministro es simplemente un ser humano que está respondiendo a un llamado que Dios le ha hecho, está respondiendo su llamado, aceptó el desafío, pero sigue siendo humano, sigue teniendo batallas, sigue teniendo tentaciones, puede fallar. Al mismo apóstol Pablo se le fue dado un aguijón. Y el mismo apóstol Pablo, cuando clamó y le pidió al Señor, por favor, quítame este aguijón, no se le fue quitado. Entonces, ese concepto que nosotros tenemos acerca de los ministros, mi hermano, tenemos que agarrar y ponernos serio en esto. Tenemos que desechar toda mala enseñanza y esa postura errónea que tenemos acerca de lo que es un ministro y de lo que pudiese ser un ministro. No, un ministro sigue siendo una persona que necesita a Dios igual que usted, una persona llena de tentaciones, de debilidades, que va a ser probada. Además, el ministro la tiene hasta más difícil, porque el ministro tiene que pelear con la carga personal y tiene que pelear con la tuya. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que también hay que creer en la liberación en la vida de un ministro. Y queremos aprovechar para decirle que este tema que nosotros estamos hablando hoy, no lo estamos hablando, hermano, por emoción, no lo estamos hablando porque no hay experiencia en esta temática,
Todo lo contrario, yo quiero compartir unos videos rápidos de liberación para que usted vea que lo que estamos hablando, mi hermano, tenemos el respaldo para hacerlo. Vamos a compartir, Alejandro, unos cortos videos. Amén. Deja ver si a ti mismo te envié un video. Ajá, vamos a compartir este primero. Y una cosa tiene esto en común, que casi todos los casos que quizás van a ver en este momento son de personas cristianas, ¿sabes? No, no estamos hablando de personas, ¿verdad? Del mundo, no, no, gente cristiana. Cristianos de años. Ujú. Vamos a compartir. Déjame saber si se ve, Alejandro. Se está viendo. Ok, vamos a ver si se escucha. Sálganse de Jesús. Ella es libre. Wow. Libre. Salgan saliendo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí tienen una. Vamos a buscar otra, Alejandro. Vamos a compartir para que vean la seriedad, ¿verdad?, de lo que es la liberación y la importancia de ella misma. Vamos a compartir otro que tengamos aquí al alcance de la mano. Poderoso Dios, aleluya. Perdió legalidad en esta noche. Abandona su cuerpo ahora. Hombre fuerte. Sale por su boca ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. Sale. 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 Mira eso, hermano. Sale. 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 Sí, Señor. Vamos a buscar. Espíritu de la tiniebla. Hermano, esto es real. Esto es real. Por eso queremos enseñarle los videos, porque mira, una cosa es que usted como ministro un día haya echado fuera un demonio. Eso lo hace cualquier ministerio puede hacer eso. Pero hay una diferencia entre echar fuera demonios a Administrar liberación a una persona. tener un ministerio de liberación. Eso, eso hay que tenerlo claro. No todo el mundo fluye en un ministerio de liberación. Esto es muy importante entenderlo porque hay gente que puede ver este video y decir, no, a mí Dios también me ha usado así. No es lo mismo, mi hermano, tener un ministerio de liberación, a que usted un día predicó y salió un demonio, otro día predicaste. No es lo mismo. Eso hay que tenerlo claro. No es lo mismo pasarte horas. Es más, nosotros estamos claros de que hay muchos evangelistas por ahí ministrando liberación y la gente se queda endemoniada. Porque otro tema, Alejandro, que no se cree es la, eh, la administración progresiva, la liberación progresiva. No se cree en eso tampoco. La gente cree que no, porque Jesús los echaba afuera y ya. Pero ningún ministerio de liberación cree en eso. Todos los ministerios de liberación creemos que hay liberación progresiva. Señor, aleluya. Te dejo, mi hermano. Voy a ir buscando otras cosas en lo que tú compartes. No, esto es tremendo porque pues, es lo que tú dices. Muchas personas piensan que solamente cuando una persona pues se le manifiesta un demonio y es libre de un demonio, pues ya no tiene que lidiar más con la liberación. Y es un desconocimiento, es como estábamos hablando ayer, es un desconocimiento en esta área. Yo creo que la liberación, al ser manifestada muchas veces por revelación, tiene que haber una revelación primeramente de cómo opera el mundo espiritual dentro del ser humano. Y nosotros vemos un ejemplo de eso, pues en la misma vida de Gadareno, por ejemplo. Tenemos un ejemplo de cómo en un cuerpo humano no solamente puede operar un solo espíritu, sino que en la vida del Gadareno había una legión. Y cuando nosotros pues, analizamos qué es lo que significa legión, legión es un grupo compuesto de más de 5.000 demonios pueden estar dentro de una persona. O sea, y esto a nosotros no nos cabe en la mente. Y eso nos da a entender a nosotros el amplio mundo, ¿verdad? Que encierra la liberación en sí. Y muchas veces algo que se ignora es los reinos espirituales que pueden operar dentro de una persona.
bajo ciertas legalidades, porque existen las legalidades espirituales dentro del ser humano, basado obviamente en una obra de la carne que puede abrirle paso a otra más. Por ejemplo, y yo quiero tocar este tema, hablar en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones y herejía, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de estas, acerca de las cuales os amonesto. Y aquí es donde vamos a hacer el hincapié. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora yo quiero analizar este punto, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en aquellas cosas que son fácilmente visibles a la luz de nuestro entendimiento. Por ejemplo, es fácil que una persona que viene al evangelio rápidamente lidie con el problema que tiene quizás con la borrachera, por ejemplo, por la adicción, todas estas cosas. Otras personas pues con la orgía, con esa lascivia extrema, con todas estas cosas pueden lidiar, ¿verdad? Y se puede lidiar con facilidad, pero hay ciertas cosas que muchas veces nos cuestan trabajo lidiar. Tú sabes cuánta gente lleva tiempo en el evangelio y todavía no ha podido lidiar con la ira, o todavía no ha podido lidiar con los celos, o con la envidia, eh, con, con las disensiones, con las contiendas. Entonces, tú analizas esto y te das cuenta. Ajá. Perdón, Alejandro, para que siga. A eso yo le llamo los problemas macro y los micro. El macro es el que se ve. Ya no fumo, ya eso no se ve. Pero el micro es la envidia, que eso no se ve. El celo, que eso no se ve. Primero tratamos con lo macro, con lo fácil de ver por lo demás. Lo difícil es tratar con lo micro. Adelante, mi hermano. No, y que cada obra de la carne, tú tienes que entender que, y obviamente hay gente que cuando tú hablas este tema de la liberación te dicen, no, pero es que eso son obras de la carne. Por ejemplo, cuando tú llamas a un demonio y lo llamas por el nombre de una obra de la carne, la gente dice, no, pero es que eso son obras de la carne. ¿Dónde rayo la Biblia dice que estos son demonios? No. Obviamente entendemos que hay unas obras de la carne, pero siempre el pecado tiene una causa. Y esto tú lo ves en el libro de Santiago, por ejemplo, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Claramente, nuestras pasiones son el problema central, obviamente, tanto de la liberación como del pecado. Porque obviamente los demonios se alimentan de las obras carnales del ser humano. Y esto tú tienes que entenderlo. La práctica de una obra carnal, la práctica, escucha esta palabra, no es lo mismo fallar, no es lo mismo pecar, y hablamos de eso ayer, que practicar. La práctica de una obra carnal conecta el mundo espiritual con la vida del hombre. Eso no tiene discusión ninguna. Entonces dice: pedís y no recibir, pedís porque pedís más para gastar en vuestros propios deleites. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por esto dice, y aquí vamos a entrar en este punto, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá ¿de quién? De vosotros. ¿Y huirá de quién? De vosotros. Ahora, aquí hay un problema, porque el problema más grande, y hablábamos de esto ayer, en la liberación, es la falta de humillación. O sea, yo no acepto literalmente de que yo tenga un problema espiritual, que los resultados y hay señales que te están diciendo que sí hay un problema interno. ¿Por qué hay un problema interno? Bueno, porque tú has podido lidiar durante todos estos años con tu adicción a las drogas, y está bien, excelente, rompiste con todas estas cosas. Estás lidiando y estás trabajando con la mentira. Gloria a Dios por eso. Ya no eres un fornicario, ya no eres un adúltero y todas estas cosas, pero hay prácticas dentro de tu vida
que tú sabes que por más que tratas de vencerlas, no puedes. Por ejemplo, si tú ves que hay alguien en tu entorno, ¿verdad? Que le esté yendo bien, hay un hermano, una hermana, alguien que Dios está usando poderosamente, tú hasta ahora no eres una persona que te puedes gozar con la victoria de otro. Y tú tratas de hacerlo. Mira, Marlon, yo he lidiado con personas que ellos con toda sinceridad vienen a ti, te lo dicen y te dicen, mira, yo tengo este problema, pero yo no quiero sentir eso. Yo no quiero sentir celo por quizá la victoria que otros están experimentando, pero es algo que va más allá de mi propia sujeción, va más allá de algo que yo puedo hacer y no lo puedo controlar. Lo que todo el mundo no tiene esos niveles de sinceridad que adentro para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Cada vez que yo escucho que a alguien le esté yendo bien, yo no me siento bien con la victoria que alguien está experimentando. No todo el mundo tiene esa sinceridad, pero este tipo de casos me hacen entender a mí que hay gente que está peleando con cosas escondidas, ocultas, en muchas áreas, no solamente en esa área. Entonces, la Biblia te está diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio porque nosotros analizamos rápido que la práctica de un pecado como la borrachera, el adulterio, todas estas cosas son las cosas que chocan con nuestra salvación. Pero aquí en Gálatas capítulo 5, Pablo nos está diciendo que hay detalles pequeños que afectan nuestra salvación directamente. Entonces, los demonios saben que ya quizás tú no eres un borracho, los demonios saben que ya quizás tú no haces ese tipo de cosas, pero hay detalles pequeños en los macros, como tú dices, Marlon, que están ahí y ellos saben que tu salvación corre peligro si tú no lidias con estas cosas. Entonces, hay cosas que deberían despertar nuestra atención fuertemente como iglesia y entender que quizá la causa por la que no hemos podido vencer este tipo de cosas es porque hay situaciones internas que están atando nuestras vidas, porque hay un hábito que por mucho tiempo estuvo llevándose a cabo. Sí, mi hermano. Quiero leer un texto para que sigas hablando, que va conforme a lo que estás hablando ahora, para que sigas explicando este mismo punto, que está en el libro de Efesios capítulo 2, donde dice, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Dice que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Señor, aleluya. Un espíritu, está hablando obviamente de un espíritu, porque mira, yo creo que las personas han confundido una serie de cosas. Mira, cuando nosotros andamos en esto mismo que tú acabas de leer, bajo la potestad del príncipe de los aires, básicamente nosotros estamos sujetos y nuestra voluntad. Por ejemplo, la Biblia dice que antes habían cosas buenas que tú querías hacer y que yo quería hacer, pero que no teníamos la capacidad en nuestra voluntad para poder hacerlo. Entonces, nosotros muchas veces malinterpretamos el hecho de que cuando Cristo llega a nuestra vida y se posiciona en nuestra voluntad, hay cosas que ya tú no las haces porque no tienes la capacidad de dejar de hacerlas, sino que ahora eres tú y soy yo los que elegimos. Y fallamos, seguimos a Dios. Pero cuando el pecado se presenta en tu vida, ya tú tienes la capacidad de poder decir, mira, yo no quiero hacer esto, yo no voy a hacer esto, porque Dios le quitó la capacidad a ese espíritu de mantenernos sujetados. Mira, el gordo está por acá, está por el espejo metido. Está mirando. Entonces, hay cosas que ya nosotros las hacemos porque queremos, básicamente. Y se supone que ya ahora mismo en este tiempo hay cosas que nosotros no hagamos. Por ejemplo, mira, Tito capítulo 3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, mira lo que está diciendo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por todos los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, si la Biblia dice que nosotros éramos en otro tiempo, que cuando se manifestó la bondad de Dios,
sobre nuestras vidas, ya nosotros no somos, y te está hablando en tiempo presente. Entonces, ¿por qué nosotros sabemos que los cristianos pueden ser conforme a estas cosas que se están diciendo? Y es lo que estábamos hablando ayer, porque hay cosas que aunque la Biblia te las manda, por ejemplo, la Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Y ayer estuvimos hablando que hay cosas que nosotros sabemos que no son llevadas a cabo instantáneamente, pero la Biblia te está diciendo que en Cristo está la capacidad de tú poder experimentar victoria en todas esas áreas. Y aquí mismo en este texto te está diciendo que éramos en otro tiempo de esta manera porque no estamos supuestos a hacer así. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay un cristiano que pasan los años y todavía sigue bajo esta conducta, bajo la sujeción de este tipo de obras de la carne, ahí tú te das cuenta que hay un problema escondido. Y mira, Marlon, tú estabas hablando ahora del templo y poniendo, ¿verdad? La analogía del atrio, la analogía del lugar santo y el lugar santísimo. Y nos damos cuenta que el mayor de los problemas del ser humano no está ni en el lugar santísimo ni en el lugar santo. La mayor de los problemas está en los atrios. Y los atrios representados por el cuerpo humano. Dentro de lo que es el rango como tal de la definición de esto, es el cuerpo humano. Y aquí en Ezequiel capítulo 8, vamos a tocar la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 8, Ezequiel tuvo una visión de las abominaciones que habían en Jerusalén. Y le he manifestado y le he revelado, ¿verdad? Una revelación donde Ezequiel puede darse cuenta dónde era que se estaba encontrando el mayor de los problemas que estaba presentando el templo en su época. Entonces, mira lo que le dice Dios: hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el lado norte. Yo dirigí la mirada hacia el norte y allí en el norte pude ver junto a la puerta del altar y en la entrada misma la imagen que despierta el celo de Dios. Entonces me dijo: hijo de hombre, mira lo que estos hacen. Mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para alejarme de mi santuario. Pero sigue viendo y verás las abominaciones aún mayor. Ahora, ¿cuál es el propósito de los demonios? El esconderse en la vida de una persona. Alejar la presencia de Dios en la vida del creyente. Cuando tú tienes ese tipo de batallas internas que tú no has reconocido y hay ciertas ataduras en esa área, el único propósito es impedir que Dios esté cerca de tu vida. Más nada que eso. ¿Por qué? Porque mientras más victoria tú estás experimentando, mientras mejor tú te sientes en Dios, de momento se abre esa puerta escondida, la que vio Ezequiel, y salen esos entes espirituales, porque los demonios son entes inteligentes que saben cómo hacer de que de momento, después de una victoria poderosa, tú tengas una batalla terrible en tu vida, que tú digas, pero ¿y esto qué cosa es? ¿De dónde salió este? Y muchas veces nosotros confundimos eso con batallas externas. Y claro que hay batallas externas, los demonios nos atacan, pero es más fácil cuando ellos están dentro, porque cuando ellos están dentro, ellos saben cuáles son los botones que tienen que tocar para robarte la bendición de Dios. Y después de una victoria linda y después de experimentar un día poderoso en Dios, de momento te visita rápidamente algo que te roba la bendición de Dios con facilidad. Y tú le dices a Dios, pero ¿por qué yo estoy experimentando este tipo de batallas? Tú sabes que hay ministerios que pueden ministrar, hay ministerios que pueden predicar, hay ministerios que pueden adorar a Dios y aún así tener problemas espirituales y presentar problemas internos de demonios que los visitan. Lo que pasa es que tú estás viendo por fuera, pero tú no estás viendo lo que Ezequiel vio. Ezequiel vio el templo desde adentro. Ezequiel pudo ver, aleluya, lo que se estaba escondiendo detrás de las paredes, de los muros. Y hay gente que no se atreve a hablar las batallas espirituales que tiene porque quizás piensan que los van a señalar, que los van a acusar, pero ellos saben que aunque ministran, aunque predican, aunque hacen muchas cosas para Dios, tienen batallas internas que necesitan ser llevadas profundamente a la presencia de Dios para que Dios pueda romper esas cadenas. Y le dijo: hijo de hombre, mira lo que estos hacen. Mira los grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para alejarme de mi santuario. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. Y aquí mira esto. Me llevó entonces a la entrada del atrio y me dijo, y vi en la pared un agujero. Y me dijo entonces, mira el agujero. ¿Qué cosa es un agujero en la pared? Bueno, el agujero en la pared estaba representado para que aquello que estaba pudiera esconderse. Porque hay gente que piensa, hermano, que los demonios en el mundo están buscando fama. Hay gente que tú hablas estos temas y dice, no le vamos a dar gloria al diablo, aquí no se menciona
el diablo, ni se mencionan los demonios. Yo he conocido gente así. Y ellos piensan que los demonios están buscando gloria. Los demonios están buscando fama. No, hermano. Si los demonios están buscando algo, es mantenerse escondidos en la humanidad, en el mundo, en las vidas, en las almas, en nuestras propias vidas. Ellos se esconden porque la única manera en la que ellos pueden mantenerse en un lugar es estando escondidos. Por eso es que cuando Dios revela y Dios manifiesta la presencia de un espíritu inmundo, ellos no pueden quedarse ahí. En la liberación, lo más efectivo es la revelación de Dios. Porque cuando Dios revela contra qué está peleando la persona, porque en la gran mayoría de los casos, la gente abre puertas que después ni se acuerda. La gente nosotros hacemos cosas que producen batallas espirituales en nuestras propias vidas, que nosotros después no nos acordamos ni que hicimos algo que no estaba bien delante de Dios. Entonces, Ezequiel vio esto y dice: hijo de hombre, hace un hoyo en la pared, escarba la pared. En cuanto hice el hoyo en la pared, vi una puerta y entonces me dijo: entra y ve cuántas cosas malvadas y repugnantes hacen estos aquí. Y entré y miré y pude ver toda clase de reptiles, de bestias repugnantes, y vi que por toda la pared estaban pintadas todos los ídolos del pueblo de Israel. Delante de ellos estaban 70 ancianos de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y en medio de ellos estaba Hazanías, hijo de Safán, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo entonces: hijo de hombre, mira lo que hacen escondidos. Y aquí donde está el detalle. Pero estaban escondidos y estaban en el atrio. Tenemos que entender esto, hermano, para poder entender que hay cosas que estamos batallando, que es porque tenemos escondido algunos inquilinos que tienen que ser sacados fuera. Pero ¿por qué mucha gente no experimenta la liberación? Y ayer hablamos de esto. Y es por la falta de humillación. La falta de humillación hace que tú prefieras seguir caminando, batallando con un montón de cosas que la Biblia te está diciendo que pueden chocar hasta con tu propia salvación, que si ahora mismo Cristo viniere en este mismo momento y tú tienes una batalla en tu corazón contra un hermano, que si tú tienes falta de perdón, rencor dentro de tu corazón por alguna situación, pues podemos quedarnos, hermano. Podemos perder nuestra salvación. Mira lo serio que es esto. Le hace Gálatas capítulo 5. O sea que los detalles pequeños cuentan delante del Señor. Y obviamente tiene que haber una transformación de los hábitos, pero también tiene que haber una liberación, porque en muchos casos hemos practicado por tanto tiempo este tipo de conductas que ya hay arraigado dentro de nosotros un espíritu que ganó terreno en esas áreas. Y esto es muy importante. Y yo quisiera, Marlon, antes de cederte la parte, tocar algunos de los aspectos que tienen que ver para que una persona pueda ser verdaderamente libre, para que una persona pueda experimentar liberación en su vida. Y nosotros necesitamos primeramente reconocer nuestra condición. Una persona que no reconoce su necesidad de ser libre no puede ser libre, no puede experimentar libertad en su vida. Pero cuando tú reconoces, por eso mira lo que leímos en Santiago, dice que Dios resiste a los soberbios. Soberbio es aquel que no reconoce su condición. Soberbio es una persona que siempre se ven de una manera como realmente no son las cosas, porque no se da cuenta de que hay cosas que le están dando señales de que hay un problema interno. Pero el soberbio no, el soberbio dice: no, yo estoy bien, yo no necesito esto. Pero tus obras están demostrando lo contrario. Tus obras están demostrando que hay una necesidad en tu vida de cambiar ciertas cosas. Entonces, no lo reconoces, no puede manifestarse en la ayuda de Dios. Entonces, esto es muy importante, el reconocimiento. Y más importante que eso es, y ayer hablamos de eso, es afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. La liberación no es para una persona que no sirva a Dios. Y la iglesia ha distorsionado eso. La iglesia espera libertar al que viene del mundo. Instantáneamente acabó de llegar. Nosotros vemos que llegó aquí a Custo y ese sí tú sabes que tiene demonio. Ese sí tú sabes que hay que ayudarlo a romper y a salir de toda esa situación. Pero ese no es el orden bíblico, porque la Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Para tú tener acceso a la liberación, pues tú primeramente tienes que ser un hijo de Dios. Tienes que ser un hijo de Dios. Porque ahí hay una legalidad que le es quitada al enemigo, porque ahora tu vida no le pertenece al enemigo, le pertenece a Cristo. Yo cometí muchos errores al principio de mi caminar con Dios. Yo recuerdo una señora que
casi recién convertido, que nosotros conocimos en la calle. Y esta señora, cuando yo la miro a los ojos, le puedo discernir que había un espíritu malo operando en ella. Y me acuerdo que le hablé al espíritu y le dije, sal de ella. Y el espíritu se manifestó en la señora. Al momento empezó a la manifestación. Y aparentemente la señora quedó libre. Entonces, al otro día fuimos a verla de nuevo, mal. Y la señora estaba con el mismo demonio arriba. Y volvimos a reprender el mismo demonio y volvió. Y uno decía, pero ven acá, pero si el demonio lo reprendimos. Claro, pero la señora no era cristiana. Entonces tú puedes reprender un demonio porque en ti está la autoridad del Señor. Pero si el demonio todavía tiene legalidad sobre esa persona, no va a suceder nada. Simplemente él va a responder a la orden que tú le estás dando porque tú eres un hijo de Dios, porque tienes autoridad para echar fuera el demonio, pero después por la misma puerta que salió va a volver a entrar porque esa persona no está firmada en su fe en el Señor. Y esto es importante entenderlo, porque si tú eres libre de un demonio, tú puedes volver de nuevo a estar bajo la influencia de eso si tú no cambias el hábito. Por eso es muy importante saber y conocer por qué puerta entraron esos espíritus. Porque si tú vuelves a abrir esas mismas puertas, tú vas a estar de nuevo lleno de demonios. Es importante entender esto. Y punto número 2, la humillación. El orgullo, tú tienes que entender que es enemigo no de la liberación solamente, de todo lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es una persona humilde? Una persona que sabe que siempre tiene necesidad de Dios, que reconoce, mira, yo tengo este problema, yo necesito ayuda. Hay gente que está peleando con cosas terribles, pero al ellos poder reconocer su necesidad de ayuda, pues la ayuda de Dios no falta en su vida. Y esa es la diferencia, porque muchas personas prefieren callarse la boca a las batallas que están experimentando porque tienen más preocupación con el qué dirán. Si una persona sabe que yo estoy peleando con esto, ¿qué dirán a el ser libres? Cuando el deseo de Dios es que tú experimentes libertad plena y absoluta. Y punto número 3, la confesión del pecado. Confesar nuestros pecados. La Biblia dice que confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos perdonados. La confesión del pecado es sumamente importante porque le quita la legalidad al enemigo. Y tú le puedes pedir perdón a Dios en un momento determinado, pero si tú no vienes y haces una confesión que necesariamente hay veces que tú no es que tienes que contársela a una persona y principalmente en este tiempo, aunque muchas veces es tan fuerte la legalidad que el demonio tiene, que es importante encontrar una persona de confianza que tú le puedas decir, mira, esto es bien fuerte lo que estoy peleando, yo abrí puerta en esta área. Tengo una batalla espiritual en esta área. Necesito que me ministre liberación porque yo abrí esta puerta. Y tienes que decirlo muchas veces. Pero hay veces que simplemente tienes que renunciar delante de la presencia de Dios y confesar con tu boca. La Biblia dice que hay poder en la confesión. De hecho, para aceptar a Jesucristo, hay una confesión que se produce en el corazón, que es cuando tú crees con el corazón, pero también hay una declaración que tiene que ver con la boca. Y yo siempre he visto esto de esta manera. La confesión en tu corazón es para Dios, pero la confesión con tu boca, cuando tú crees en tu corazón, eso es para Dios, porque Dios ve tu corazón. Pero con tu boca tú estás declarando en el mundo espiritual y estás declarando al mundo espiritual que te rodea, mira, ¿sabes qué? Yo renuncio desde hoy a esto. Desde hoy yo me desvinculo completamente a esto. En mi corazón hay arrepentimiento, pero con mi boca estoy renunciando a lo que por tanto tiempo me ha estado atando. Entonces, cuando eso se hace, se le quita legalidad a los demonios de poder mantenerse en nuestra vida operando. Punto, la confesión es el punto número 3. Punto número 4, el arrepentimiento de los pecados. Ahora, yo confesé con mi boca, pero yo no voy a seguir haciendo lo mismo. Porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú verdaderamente diste un cambio a tu conducta. El arrepentimiento demuestra lo que tu confesión dijo. Yo renuncio a esto, pero bueno, si yo renuncio a esto y después mis acciones me llevan a hacer lo mismo, pues los demonios se van a reír de nosotros, hermano. Porque toda confesión tiene que venir acompañada de un arrepentimiento genuino, de un cambio de conducta. Punto número 5, perdonar a toda persona que debamos perdonar en nuestra vida. Y si debemos pedir perdón, pidamos perdón. Uno de los puntos que
que obstaculiza la libertad y la liberación en una vida es la falta de perdón. Porque la Biblia dice que si tú no perdonas, entonces Dios no te perdona a ti. Si tú no perdonas a los que te han ofendido, ¿cómo tú esperas alcanzar la misericordia de Dios si tú tienes un área que está obstaculizando lo que Dios desea hacer en tu vida? Entonces es muy importante pedir perdón y perdonar si es necesario. Punto número 6. Romper y cancelar todo pacto con el ocultismo y con la hechicería. Hay personas que, siendo cristianos, es imposible que practiquen la brujería y todas estas cosas, pero en un momento dado tú firmaste un contrato. En un momento dado tú fuiste donde había un brujo para que te consultara y tú firmaste un contrato en el mundo espiritual. Y hay ciertos ataques y ciertas persecuciones que tú estás experimentando hoy en el mundo espiritual porque te adheriste a ciertos espíritus que hoy por hoy te siguen persiguiendo y te siguen haciendo la guerra. Entonces es muy importante que cada persona que viene a los pies de Cristo, que un día estuvo en el ocultismo, que fue santero, que fue brujo, que fue ocultista, satanista, que practicó el ocultismo en algún momento de su vida, tiene que renunciar profundamente a todo pacto, romper todo pacto que un día le abriste la puerta para que completamente puedas desvincularte de todas esas cosas. Y punto número 7, y es el último punto, romper con toda maldición, ya sea generacional o sea familiar. Y ya después el procedimiento, pues es sencillo, ¿verdad? Ya que es asumir nuestra posición en Dios, sea estar dispuesto a afirmar nuestra vida en Dios. Y por último, pues echar fuera a los demonios. Y esto es la parte más fácil, porque la parte más fácil es con la autoridad del Señor, que la Biblia dice que a la iglesia Dios le ha dado poder y autoridad para hollar y echar fuera toda serpiente y escorpión, echar fuera el demonio. Pero hay que lidiar con todas estas cosas para que la liberación se lleve a cabo de una forma efectiva en nuestra vida. Podemos experimentarlo. Si nosotros en alguno de estos puntos pues fallamos, pues puede ser de que la liberación no se lleva a cabo de una manera efectiva. La liberación depende más de la persona que está buscando liberación que de la misma persona que le está ministrando la liberación. Esto es sumamente importante porque tiene que ver con la condición del corazón. Tú vienes buscando ayuda, pero tiene que haber una preparación en tu corazón, primeramente en humillación delante de Dios para poder experimentar la plenitud de una liberación exitosa y victoriosa en el Señor. Mi hermano, ahí te dejo. Amén, poderoso, poderoso, mi hermano. Sí, también quería hablar algo que siempre me ha impactado y es unas palabras que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dice a Pedro que Satanás os ha pedido para zarandearos. Y cuando le dice, ¿verdad? Que yo he rogado al Padre para que, pero antes de eso, Jesús dice, por ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y esto es algo muy importante que todo cristiano debe de comprender. Y es que muchas veces los demonios tienen cosas en nosotros. Esto es clave, esto es muy importante entenderlo. Lo que pasa es que la clave para hacerle la guerra a los demonios y recibir una liberación está en primero pelear con nuestro orgullo. Por eso usted se da cuenta que hay varias creencias entre los mismos judíos y cuando vemos la parte de lo que es la misma mística judía, fuera de lo que nosotros creemos, sino la parte mística, ellos le llaman a Satanás al ego del ser humano. Fíjate que hasta otras creencias le hacen la guerra al ego del ser humano. Hasta los budistas, otras religiones le hacen la guerra al ego del ser humano. Y nosotros los cristianos que tenemos al Espíritu Santo deberíamos de entender y comprender que ciertamente nosotros tenemos una guerra con nuestro propio ego. Entonces hay una pregunta que muchas personas se hacen y es, ¿será que los discípulos recibieron liberación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eso hay manera de probarlo en la Biblia. Por ejemplo, el mismo Pedro, usted va a ver a la luz de las Escrituras que Jesús le dice a Pedro, hijo de Jonás. Pero el padre de Pedro no se llamaba Jonás. La razón por la que le dice hijo de Jonás, que esto lo aprendí con mi maestro, Héctor Agramonte, es que esa expresión hijo de Jonás es un hebraísmo. Significa que Pedro tenía un doble ánimo.
Pedro necesitaba ser libertado de una postura de doble ánimo. Por eso tú te vas a dar cuenta que hay gente que tú los ves, los encuentras. Dame un segundo, mi hermano. Amén. Gracias, Señor. Hay personas que tú los encuentras con una postura en un momento y de momento el estado de ánimo les cambia. ¿Y por qué le cambia ese estado de ánimo? Porque esa persona muchas veces no ha entendido que Satanás algo tiene en él todavía. Y hasta que tú no entiendas que muchas veces el problema que tú tienes con tu carácter proviene de ti mismo y no es que la circunstancia que hay afuera que son reales te afectó, sino que esa circunstancia te logró afectar porque hay un área debilitada en tu postura almática. Todavía tú no has sido libre y sanado de ciertas áreas en tu carácter y los demonios saben cómo tocar esa tecla. Eso se llama, Alejandro, como cuando el switch de la luz, on y off, encender y apagar. Los demonios saben cuando hay alguien que ellos le pueden tocar el switch, vamos a encenderlo y saben por dónde atacarte. ¿Por qué? Porque todavía ellos algo tienen en ti. Por eso quiero hablar de una palabra que es muy importante y quiero que usted la abrace en este día, que es una palabra que puede transicionarte a un nivel espiritual muy fuerte. Y es la palabra prosperar en la Biblia. Por ejemplo, cuando la palabra te dice, amado, deseo que prosperen en todas las cosas, así como prosperan vuestras almas, que está hablando de una prosperidad de alma, es muy importante ir al original en esta palabra. ¿Por qué? Porque hay una riqueza, una sustancia en esta palabra que si nosotros no la saboreamos, no podemos entender realmente el poder que tiene este versículo bíblico. Cuando estamos hablando de la palabra prosperar, yo quiero que usted entienda que ahí la palabra está haciendo una referencia explícitamente a ayudar en el camino. Esto es algo muy importante. Cuando está hablando de la palabra prosperar en su sentido en el original, está hablando que nosotros vamos a recibir ayuda en el camino. O sea, que Dios entiende que nosotros somos humanos. La Biblia dice que Él no se olvida de que somos polvo. Él no se olvida de la condición que nosotros tenemos. Por ende, Él ha prometido ayudarnos en el camino. Y esto viene de una palabra, por aquí la tenía, que se puede... la palabra es eudó. Y esto significa que Dios nos promete ayudar en el camino. Ahora, esta palabra se puede dividir en dos. La primera es eu, que significa ser bueno o bien hecho. Y la otra es jodos, que esto significa estar en una ruta de progreso o siguiendo una idea o haciendo un viaje. Dice camino natural o modo de vida o conducta próspero. O sea que el Señor está prometiéndonos que cuando Él comienza una obra, Él quiere hacerlo bien hecho. Pero tú tienes que entender primeramente que Dios quiere ofrecerte una ayuda y que si tú no abres tu corazón para recibir esa ayuda y tú crees ya que ya tú fuiste libre de todo, que tú no necesitas más nada, que tú eres el gran hombre de Dios, la gran mujer de Dios, tienes un problema. Tú estás rechazando los beneficios que Dios te está brindando de ayudarte en el camino. En el camino Dios te va a seguir libertando. Entonces nosotros hemos distorsionado de estas enseñanzas y cuando hablamos de lo que es la santidad, nosotros sí claramente enseñamos que la santidad es algo progresivo. Pero mi hermano, la liberación también es algo progresivo. Porque la liberación más fuerte que existe no solamente es en el ámbito de un demonio, sino que una de las partes más fuertes en la liberación es ser libre de una mentalidad. Ser libre de una mentalidad. Esto es tan difícil como ser libre de ámbitos demoníacos, ser libre de una mentalidad. Por eso usted se encuentra que un drogadicto acepta al Señor, ¿verdad? Acepta al Señor, viene a la iglesia y en 6 meses otra persona. Pero tráete a un testigo de Jehová, tráete a un católico para que usted vea. Porque tiene que ser libre de una mentalidad. Como decía Alejandro, sí hay obras de la carne, claro que sí hay obras de la carne, pero esas obras de la carne tienen demonios específicos que saben cómo trabajar con esas obras de la carne. Saben cómo trabajar con el adulterio, saben cómo trabajar con la fornicación, saben cómo trabajar con la mentira, saben cómo trabajar con el área de la envidia, con el área del celo. Por ejemplo, un hermano que tú tengas, una hermana que tengas que sabe que tú eres usado en liberación y esta persona sabe que necesita urgentemente una liberación y la envidia le hace no ir a ti.
¿Qué hacen los demonios? Los demonios saben cómo trabajar con esta persona. Comienzan a crearle escenarios mentales en contra de tu persona para que esta persona mate la imagen correcta que tiene de ti en su corazón y no recibir la ayuda a través de ti. Esto lo hacen los demonios. Los demonios saben cómo invadir nuestra mente, cómo crear escenarios en nuestra mente. Y vamos a seguir indagando en este tema. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí, ya van a ser casi la 1 de la tarde. Pero mañana volvemos en un almuerzo de palabra, asentando en la mesa a recibir palabra. Y hay algunas oraciones y algunos versículos bíblicos que quisiera traer mañana, Alejandro. Después hablamos. Amén, amén. Que son bien poderosos para estar seguros de lo que la palabra del Señor puede hacer en nuestras vidas. Así que hasta aquí nos ha dado el Señor. Volvemos y repetimos, si usted necesita ayuda, puede contactarse con nosotros y nosotros oraremos por usted por liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom, shalom. Abrazo, mi hermano. Amén, igual. Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga a todos.